El aire en la sala de juntas del piso 40 era tan fino y caro como los trajes que lo respiraban. Un espacio diseñado para intimidar, con paredes de cristal que mostraban una ciudad a sus pies, reducida a un mapa de luces y prisas anónimas. En el centro, una mesa de caoba, tan larga y pulida que parecía un lago oscuro y en calma, reflejaba los rostros tensos de jóvenes ejecutivos. Sus voces eran un murmullo agudo, una sinfonía de cifras, proyecciones y una jerga corporativa que sonaba a la vez vacía y agresiva. Y en un extremo de esa mesa, en una silla de cuero que parecía engullirlo, se sentaba Elías. Sus manos, posadas sobre la superficie brillante, eran un manifiesto. No eran las manos de un hombre que firmaba contratos, sino las de uno que sembraba la tierra. Estaban agrietadas, surcadas por líneas que contaban historias de sequías y cosechas, manchadas por un polvo rojizo que ningún jabón de ciudad podía borrar del todo. Vestía una camisa de franela, gastada en los codos, y unas botas de trabajo que aún conservaban el testimonio de su último paseo por el campo. Un contraste tan brutal, tan fuera de lugar, que su sola presencia era una ofensa para la estética aséptica de la sala. El silencio que lo rodeaba era un abismo, y cada mirada que recibía estaba cargada de una condescendencia afilada como un cuchillo. Marcos, el líder del equipo, un joven con el pelo perfectamente engominado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se aclaró la garganta. Proyectó un gráfico lleno de flechas ascendentes en la pantalla gigante. Habló de sinergias, de optimización de recursos, de un futuro brillante construido sobre algoritmos y estudios de mercado. Elías no miraba la pantalla, miraba los rostros, buscaba algo que los gráficos no podían mostrar, el carácter, y esa calma, esa atención fija en sus ojos y no en sus palabras, comenzaba a irritar a Marcos. Con un suspiro teatral, el joven ejecutivo detuvo su presentación. Se giró hacia el anciano, adoptando un tono paternalista, como si le hablara a un niño que se ha colado en una reunión de adultos. Señor, con todo el respeto, aquí hablamos de proyecciones de mercado y apalancamiento financiero, no de plantar patatas. La frase quedó suspendida en el aire por un instante, y luego, como una ola, una risa contenida pero cruel recorrió la mesa. No eran carcajadas, sino pequeños bufidos de superioridad, sonrisas cómplices que decían, por fin, alguien lo ha dicho. Elías no se inmutó. Sus ojos, de un azul profundo y sereno como el cielo al amanecer, siguieron fijos en Marcos. El joven, envalentonado por la reacción de su equipo, continuó. Entiendo que todo esto pueda sonarle un poco abstracto. Es un mundo muy diferente al suyo. No se preocupe, no esperamos que lo entienda todo. Su aprobación, en realidad, es una mera formalidad, un gesto de cortesía. Las palabras eran suaves, pero el veneno estaba en la intención. Cada sílaba era un pequeño golpe, un intento de reducirlo a una anécdota, a un viejo granjero perdido en la gran ciudad. El murmullo de desprecio crecía. Dos de los ejecutivos más jóvenes, sentados al otro lado de la mesa, intercambiaron una mirada y una sonrisa burlona. Uno de ellos se inclinó para susurrarle algo al oído a su compañero, y aunque sus palabras fueron inaudibles, el gesto fue suficiente. Era un acto de exclusión, una forma de trazar una línea invisible que dejaba a Elías completamente solo, un náufrago en una isla de arrogancia. La sala, que antes era solo un espacio de negocios, se había transformado en un tribunal donde él era el único acusado, y su crimen era su apariencia. Elías, tras un largo silencio que pareció estirar el tiempo, finalmente habló. Su voz, a diferencia de las de ellos, no era afilada ni rápida, era grave, lenta, como si arrastrara el peso de la tierra en cada palabra. ¿Y esta inversión? Preguntó, con una sencillez desconcertante. ¿Da buena sombra? La pregunta cayó en la sala como una piedra en un estanque. La confusión inicial dio paso a una nueva oleada de burlas, esta vez más evidentes. ¿Sombra? ¿Acababa de preguntar por la sombra? La metáfora, tan clara para él, era un idioma extranjero para ellos. Marcos soltó una carcajada corta y seca. ¿Sombra? Señor Elías, nosotros no invertimos en sombra. Invertimos en rentabilidad, en activos que generan dividendos. Su retorno de la inversión, si me permite la analogía, sería
el sol, no la sombra. Se giró hacia su equipo, buscando su aprobación, y la recibió, en forma de asentimientos y más sonrisas condescendientes. Estaba claro que se veían a sí mismos como titanes de las finanzas explicando el universo a una tribu recién descubierta. Pero Elías no había terminado. ¿Y protege lo que ya está plantado?, continuó, su mirada fija, sin parpadear. La paciencia de Marcos comenzó a agotarse. Su sonrisa se convirtió en una mueca de fastidio. Mire, Elías, dejémonos de acertijos del campo. Estamos hablando de un proyecto multimillonario que redefinirá el paisaje económico de la región. No tenemos tiempo para poesías. O está con nosotros o no lo está, pero le ruego que no nos haga perder más el tiempo con sus preguntas pintorescas. El insulto ya no era velado. Era directo, brutal. El ambiente se volvió más pesado. Ya no había risas contenidas, solo un silencio denso, cargado de desdén. La atención se desvió de los gráficos y las cifras hacia el polvo en las botas de Elías. Un ejecutivo, con un traje gris perla, que probablemente costaba más que la cosecha de todo un año, hizo un gesto de asco casi imperceptible al mirar el suelo cerca de los pies del anciano. «Cuidado, no vaya a manchar la moqueta con esas botas, Elías», soltó Marcos, con una falsa preocupación en la voz. «Esta moqueta de lana virgen cuesta más que su viejo tractor». Esa fue la señal que el resto esperaba. La humillación se volvió un deporte de equipo. Comenzaron a bombardearlo con tecnicismos, lanzando palabras como EBITDA, due diligence y venture capital, como si fueran piedras. Lo hacían a propósito, hablando cada vez más rápido, superponiendo sus voces, creando una barrera de sonido y arrogancia diseñada para aplastarlo, para hacerlo sentir pequeño, ignorante, invisible. Querían que se rindiera, que bajara la cabeza y firmara el papel que le pusieran delante sin hacer más preguntas incómodas. La sala de juntas se había convertido en un coliseo moderno, y ellos eran los leones, rodeando a su presa, disfrutando del espectáculo de su poder. Cada nuevo término técnico era un zarpazo, cada mirada de superioridad una mordida. Lo observaban esperando una reacción. Esperaban ver la confusión en su rostro, la vergüenza en su postura, la ira impotente en sus ojos. Esperaban que se encogiera en su asiento, que pidiera disculpas por no entender, que admitiera su derrota. Pero Elías no les dio esa satisfacción. Mientras la tormenta de palabras y desprecio arreciaba a su alrededor, él permanecía inmóvil. Su espalda estaba recta. Sus manos seguían reposando, tranquilamente sobre la mesa, un ancla de calma en un mar de hostilidad. No había miedo en su mirada, ni rabia, ni humillación. Solo había una profunda, inquebrantable serenidad. Era como un roble centenario en medio de una ventisca, impasible, firme, arraigado a algo que ellos no podían ver ni comprender. El bombardeo de jerga finalmente cesó. Los jóvenes ejecutivos, sin aliento y un poco desconcertados por la falta de reacción, guardaron silencio. Todos los ojos estaban fijos en el anciano. El único sonido era el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado, un pulso artificial en una sala que de repente se sentía vacía de vida. La tensión era palpable. ¿Por qué no se rompía? ¿Por qué no se defendía? ¿Acaso no entendía el alcance de la ofensa? Marcos, visiblemente frustrado, se recostó en su silla. «Bueno, Elías, parece que le hemos dejado sin palabras. No se preocupe, es normal. Ahora, si nos hace el favor, solo necesitamos su firma aquí». Deslizó un contrato y un bolígrafo de oro por la superficie pulida de la mesa. El bolígrafo se detuvo justo delante de las manos agrietadas de Elías, un objeto de lujo reluciente frente a la evidencia del trabajo duro. El contraste era, una vez más, una bofetada silenciosa. La sala entera contuvo la respiración. Era el momento culminante de su pequeña obra de teatro. El viejo granjero, derrotado por su propia ignorancia, finalmente cedería. Firmaría el documento que no entendía y se marcharía, dejando su mundo atrás para que ellos pudieran construir el suyo sobre sus ruinas. Era la victoria de la modernidad sobre la tradición, del asfalto sobre la tierra. O eso creían ellos. Pero Elías no movió un solo dedo hacia el bolígrafo. En su lugar, levantó la vista lentamente y por primera vez desde que había comenzado la reunión, una expresión diferente cruzó su rostro.
No era derrota, no era confusión, era algo parecido a la lástima, y en el fondo de sus ojos azules, casi imperceptible, brilló una chispa, un destello de algo que ninguno de ellos supo interpretar. El silencio se hizo aún más profundo. La arrogancia en los rostros de los jóvenes comenzó a flaquear, reemplazada por una incipiente duda. Aquel anciano no actuaba como un hombre vencido, actuaba como un hombre que estaba exactamente donde quería estar, observando, esperando, como si el verdadero poder en esa sala no residiera en sus gráficos ni en sus trajes caros. La calma de Elías ya no era desconcertante, era alarmante, y la pregunta que flotaba en el aire no formulada pero sentida por todos, era devastadora en su simplicidad. ¿Qué era lo que no estaban viendo? El bolígrafo de oro, frío y arrogante, yacía sobre la caoba como un lingote abandonado. Para ellos, era un instrumento de poder, la herramienta con la que se dibujaban futuros en papel timbrado. Para Elías, no era más que un trozo de metal sin alma. Sus ojos no veían el brillo del oro, sino el reflejo distorsionado de una luz de quirófano, el destello fugaz de una lágrima en la mejilla de su hija, el miedo en los ojos de su pequeño nieto, Leo. Ese bolígrafo no podía firmar la única cosa que importaba. No podía firmar la salud, no podía firmar una promesa. La riqueza de un hombre no está en las ropas que viste, ni en el oro que sostiene. Está en el peso de la palabra que da. Y la palabra de Elías era tan pesada como la tierra que había labrado durante 70 años. La sala de juntas se desvaneció por un instante. El zumbido del aire acondicionado fue reemplazado por el canto de las cigarras al atardecer. Ya no estaba en el piso 40, sino bajo el viejo roble que su abuelo había plantado. A su lado, sentada en un banco de madera que él mismo había construido, estaba Elena, su esposa. Su cabello, ya plateado, recogía los últimos rayos del sol. Sus manos arrugadas pero suaves sostenían las de él. No miraban a la ciudad, sino al valle que se extendía ante ellos, una colcha de retales verdes y ocres que era su vida entera. Fue allí, con el olor a tierra, húmeda y a lavanda, donde le hizo la promesa. No fue con un bolígrafo de oro, sino con un susurro. Cuida de todo esto, Elías. Cuida de nuestras raíces. No dejes que lo conviertan en un desierto de cemento. Prométeme que nuestro nieto podrá respirar este mismo aire. Una tos fingida lo trajo de vuelta al presente. Era Marcos impaciente, con la mandíbula tensa. ¿Se encuentra bien, Elías? ¿Necesita que le leamos el documento? A veces, la letra pequeña puede ser confusa. La condescendencia goteaba, de cada palabra espesa y venenosa. Los otros ejecutivos sonrieron, disfrutando del espectáculo. Veían a un anciano perdido en sus recuerdos, un hombre senil abrumado por la complejidad del mundo moderno. No podían imaginar que en ese silencio Elías estaba consultando con el único consejo de administración que le importaba, el recuerdo de Elena. Y el veredicto de ese consejo era inmutable. La promesa era innegociable. Cada insulto, cada mirada de desprecio, era como una ráfaga de viento contra ese roble centenario. Podían agitar sus hojas, pero nunca podrían tocar sus raíces. Esas raíces eran la promesa. Eran las mañanas de helada, trabajando la tierra hasta que sus manos sangraban. Eran las noches en vela, esperando la lluvia. Eran los brazos de Elena rodeándolo después de una mala cosecha, susurrándole que la tierra siempre provee, que la paciencia es la semilla más importante. ¿Qué sabían estos jóvenes de semillas? Ellos solo sabían de beneficios trimestrales, de gráficos que subían y bajaban como un corazón enfermo. No entendían el ritmo lento y poderoso de la vida real. El valor no se mide por la apariencia, sino por la promesa que se cumple. Esa frase, que su padre le había repetido tantas veces, resonaba ahora en su cabeza con la fuerza de un trueno. Miró a Marcos, que seguía sosteniendo el contrato como si fuera un trofeo. Vio en sus ojos un hambre insaciable, la misma hambre que había visto en las plagas de langostas que a veces arrasaban los campos. Un hambre que consume sin crear, que destruye sin construir. Y se dio cuenta de que el verdadero peligro no era el proyecto en sí, sino la mentalidad que lo impulsaba. Una mentalidad que no veía un valle, sino una parcela edificable, que no veía un río, sino un recurso hídrico, que no veía a las personas, sino a los consumidores. Vamos, Elías,
Se nos acaba el tiempo, insistió Marcos, su voz adquiriendo un filo más duro. Tenemos otras reuniones, otros inversores que sí entienden el lenguaje del progreso. No podemos pasar toda la tarde esperando a que decida si el color de la tinta le gusta. La humillación se había vuelto más directa, más desesperada. La calma de Elías los estaba desquiciando. Era un espejo en el que su propia arrogancia se reflejaba de una forma monstruosa. Y no les gustaba lo que veían. Necesitaban romperlo. Necesitaban una reacción, una palabra airada, un gesto de derrota, cualquier cosa que confirmara su superioridad. Pero Elías les ofreció silencio, un silencio que no era vacío, sino lleno de memoria y propósito. Recordó a Leo, su nieto, corriendo por los campos, sus pequeñas botas llenando de barro la entrada de la casa. Recordó su risa, tan clara y limpia como el agua del manantial, y recordó el diagnóstico del médico. Unos pulmones débiles, una sensibilidad al aire contaminado de la ciudad. El campo era su refugio, su medicina. Este proyecto, con sus fábricas y su polución, no solo se tragaría la tierra de Helena, envenenaría el aire de Leo. La promesa ya no era solo un acto de amor hacia su difunta esposa. Era un acto de supervivencia para su descendencia. El ejecutivo del traje gris perla, el que se había preocupado por la moqueta, intervino con una voz melosa y falsa. «Señor Vargas, quizás deberíamos explicarle los beneficios directos para usted. Su propiedad se revalorizará exponencialmente. Podrá permitirse la mejor atención médica, una vida de lujos que nunca ha soñado. Imagínelo, no más madrugones, no más trabajo bajo el sol. Podrá descansar». La oferta era una trampa envuelta en seda. Le ofrecían dinero a un hombre cuyo tesoro era intangible. Le ofrecían descanso a un hombre cuya fuerza provenía del trabajo. Era como ofrecerle agua salada a un náufrago sediento. La palabra descansar le provocó una sonrisa interna, amarga y triste. Descansar era lo que Helena hacía ahora, bajo la sombra de ese roble. Y él descansaría a su lado cuando llegara el momento. Pero hasta entonces tenía trabajo que hacer. Tenía una promesa que cumplir. Y esa promesa no se podía comprar. No tenía precio. Custe lo que custe, se repitió a sí mismo. Era el mantra que lo había sostenido durante los últimos meses, desde que se enteró de los planes de esta corporación. Custe lo que custe. Marcos, interpretando la falta de respuesta como una debilidad, decidió dar el golpe de gracia. Mire, Elías, seamos sinceros, usted es un anacronismo, un vestigio de un mundo que ya no existe. Su granja, su valle, son un freno para el desarrollo. La gente necesita empleos, necesita futuro, y usted con su sentimentalismo rural se interpone en el camino. ¿Cree que tiene algún derecho a detener el progreso por una vieja promesa? ¿Quién se cree que es? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de todo el desprecio del que era capaz. La sala entera se sumó al ataque. Ya no eran solo Marcos, eran todos. Le hablaron de expropiación, de normativas urbanísticas, de la inevitabilidad del cambio. Dibujaron un futuro en el que él no tenía cabida, un mundo brillante y eficiente donde los viejos granjeros como él solo eran un pie de página en los libros de historia. Lo rodearon, verbalmente, como una manada de lobos a un viejo león. Sentían la victoria cerca, podían saborearla, estaban convencidos de que su lógica, su poder, su visión del mundo eran las únicas válidas. Y mientras ellos hablaban, Elías pensaba en las estaciones, pensaba en cómo el invierno siempre parece el final, cómo la tierra se vuelve dura y fría, y parece que nada volverá a crecer. Pero un granjero sabe que bajo esa superficie helada, la vida espera. Sabe que las raíces siguen ahí, silenciosas, acumulando fuerza. Sabe que la primavera siempre llega. Estos jóvenes solo conocían el verano perpetuo de sus oficinas con aire acondicionado. No entendían el ciclo completo. No entendían el poder de la resistencia silenciosa. La riqueza de un hombre no se mide por el ruido que hace, sino por la solidez de sus cimientos. Y los cimientos de Elías estaban hundidos en la roca, madre de la lealtad y el amor. Cada palabra arrogante que le lanzaban era absorbida por esa base, neutralizada, convertida en nada. Ellos creían que lo estaban demoliendo, pero solo estaban gastando sus propias fuerzas contra un muro que no podían ver. Un muro construido con décadas de trabajo, de amor y de pérdida.
El bombardeo de palabras cesó. La sala quedó en un silencio expectante. Todos los ojos estaban clavados en él, esperando la rendición final. El aire estaba tan tenso que parecía a punto de romperse. La platea invisible, el espectador que observa desde la distancia, se hacía la misma pregunta que los ejecutivos. ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué soporta esta humillación con tanta calma? ¿Qué es lo que esconde tras esa fachada de serenidad campesina? Marcos se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del de Elías. Su voz fue un susurro sibilante, una amenaza final. Se acabó el juego, anciano. O firma ese papel ahora mismo, o llamaré a seguridad y lo sacaremos de aquí a rastras. Y créame, me aseguraré de que no vuelva a acercarse a menos de 1 kilómetro de cualquier edificio que valga más que su miserable vida. El ultimátum estaba sobre la mesa, junto al bolígrafo de oro. Era la última carta de un jugador que ha apostado todo a la intimidación. Elías levantó la vista del bolígrafo y la fijó en los ojos de Marcos. No había odio en su mirada, ni miedo, ni siquiera ira. Había una calma profunda, la calma del ojo de un huracán, y había algo más, algo que heló la sangre del joven ejecutivo. Era una especie de compasión, de lástima, como si estuviera mirando a un niño que acaba de cometer un error terrible y aún no es consciente de las consecuencias. No apartó la mirada, dejó que el silencio se estirara, que la amenaza de Marcos se disolviera en su propia impotencia. Cada segundo que pasaba, sin que Elías se inmutara, era una victoria silenciosa, una grieta más en la fachada de confianza de sus oponentes. La duda comenzó a extenderse por la sala. ¿Y si se habían equivocado? ¿Y si este viejo no era tan simple como parecía? La pregunta ya no era por qué no reaccionaba, sino qué estaba esperando. El peso de la promesa le daba una fuerza que ellos no podían comprender. No luchaba por dinero, ni por poder, ni por ego. Luchaba por el legado de su amor y por el futuro de su sangre. Y un hombre que lucha por algo así es invencible. Ellos lo habían subestimado, lo habían juzgado por sus manos agrietadas y su camisa de franela. No habían visto el ejército de recuerdos, el pacto sagrado, la montaña de determinación que se ocultaba tras sus ojos cansados. Marcos, incapaz de soportar más esa mirada serena y acusadora, se apartó bruscamente. Su rostro estaba rojo de ira y frustración. «¡Seguridad!», gritó hacia el intercomunicador de la mesa. «¡Saquen a este hombre de mi vista!». La orden era un acto de desesperación, el reconocimiento de su fracaso para doblegarlo. Pero incluso ante la amenaza de la fuerza física, Elías no se movió. Permaneció sentado, erguido como el roble de su colina. La tormenta había pasado y él seguía en pie. Sabía que el invierno estaba a punto de terminar y que la primavera, su primavera, estaba a punto de comenzar. La platea contuvo el aliento, sintiendo que el momento de la verdad estaba más cerca que nunca. La calma del anciano ya no era un misterio, era una advertencia de que el poder real en esa sala estaba a punto de cambiar de manos de una forma que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. 2 hombres uniformados con el logotipo de la corporación bordado en plata sobre el bolsillo de sus impecables camisas entraron en la sala. No eran guardias de seguridad toscos, sino figuras pulcras y eficientes, con auriculares discretos y un aire de profesionalidad fría que resultaba aún más intimidante que la fuerza bruta. Se movieron con una sincronía ensayada, flanqueando la puerta, esperando la orden. Sus miradas no se posaron en Elías como si fuera una persona, sino como si fuera un problema logístico, un objeto que debía ser trasladado del punto A al punto B. El aire se espesó. La amenaza ya no era solo verbal. Había adquirido una forma física, tangible. Marcos señaló a Elías con un gesto despectivo de la barbilla, un movimiento de rey adolescente sentenciando a un campesino. «Sáquenlo. No quiero volver a ver su cara en este edificio». Su voz, aunque intentaba sonar autoritaria, tenía un temblor de frustración, el sonido de un hombre que ha agotado todos sus trucos y recurre a la única herramienta que le queda, la fuerza prestada. Los 2 guardias avanzaron un paso, sus zapatos de goma negra emitiendo un chirrido casi imperceptible sobre el suelo de mármol pulido. La sala entera observaba en un silencio tenso y expectante. Este era el final del acto,
la expulsión del intruso, la restauración del orden. Pero Elías no se levantó, ni siquiera se tensó. En lugar de eso, giró lentamente la cabeza y miró a los dos hombres que se acercaban. No los miró con miedo, ni con desafío. Los miró con una extraña y serena curiosidad, como si estuviera viendo a dos nuevos tipos de árbol que nunca antes había encontrado. Sus ojos no se detuvieron en sus uniformes, sino en sus manos y en sus rostros. Vio en uno de ellos el cansancio de un turno doble, en el otro, una alianza de oro barata que brillaba bajo las luces halógenas. Vio a dos hombres haciendo un trabajo, no a dos monstruos. Y entonces, con esa voz grave y tranquila que parecía absorber todo el ruido de la sala, les preguntó: ¿Ustedes tienen tierra? La pregunta los detuvo en seco. Fue tan inesperada, tan fuera de lugar, que cortocircuitó su protocolo. Se miraron el uno al otro, confundidos. El más joven frunció el ceño, mientras que el mayor pareció vacilar, su profesionalidad momentáneamente rota por un recuerdo fugaz de un jardín trasero o un pueblo lejano. Marcos explotó. No tienen que contestarle nada. Es una orden. Sáquenlo de aquí ahora mismo. La histeria en su voz delataba su debilidad. La calma de Elías era un veneno que estaba corroyendo su autoridad desde dentro y necesitaba extirparla de inmediato. Los guardias reanudaron su avance, aunque con menos convicción que antes. Uno de ellos extendió una mano para posarla sobre el hombro de Elías, un gesto que pretendía ser firme pero no agresivo. En el instante en que sus dedos estaban a punto de tocar la gastada franela, Elías habló de nuevo, esta vez sin mirarlos, dirigiendo sus palabras al centro de la mesa, a la cara lívida de Marcos. El respeto, muchacho, no se compra con dinero ni se impone con guardias. Se conquista. La frase no fue un grito, fue una sentencia. Cayó sobre la mesa de caoba con el peso de una verdad inmutable, y por un momento, un silencio absoluto y pesado se apoderó de todos. La vergüenza fue una onda expansiva. Varios de los ejecutivos más jóvenes, que hasta entonces habían disfrutado del espectáculo, bajaron la mirada hacia sus tabletas o sus papeles, como si de repente sintieran el peso de su propia complicidad. Una de las analistas, una chica llamada Laura, que había reído con las primeras burlas, se mordió el labio y su rostro enrojeció. La crueldad, cuando se expone con tanta simpleza, pierde su atractivo y se revela como lo que es, una debilidad miserable. El equipo de Marcos ya no era una manada unida. Se había convertido en un grupo de individuos incómodos, atrapados en la órbita de la arrogancia de su líder. Marcos sintió el cambio en el ambiente. Sintió cómo el poder se le escurría entre los dedos. Su rostro se contrajo en una máscara de rabia pura. ¿Conquistar? ¿Usted me va a hablar a mí de conquistar? Usted es un fósil, un hombre que se aferra a un trozo de tierra inútil mientras el mundo avanza. Nosotros conquistamos mercados, creamos imperios. ¿Y usted? ¿Qué ha conquistado usted aparte de un puñado de malas hierbas? Se inclinó sobre la mesa, su voz un siseo venenoso. Su conquista, si es que alguna vez tuvo una, morirá con usted. Y sobre su tumba construiremos un centro comercial. La brutalidad del ataque provocó un jadeo ahogado en alguna parte de la sala. Había cruzado una línea. Ya no era una cuestión de negocios, era una profanación personal y cruel. Pero Elías era como un roble centenario frente a una ráfaga de viento. El insulto pareció pasar a través de él sin encontrar resistencia, sin arrancarle una sola hoja. El viento puede aullar, puede azotar con fuerza, pero no puede arrancar las raíces que se aferran a la tierra desde hace generaciones. Y las raíces de Elías eran profundas, nutridas por la promesa a Helena, por el amor a su nieto, por cada amanecer y cada atardecer vividos en aquel valle. Continuó con su asalto verbal, cada vez más desesperado, como si quisiera demoler al anciano a base de palabras. Sus frases se volvieron más cortas, más afiladas. Un estorbo, un obstáculo, un recuerdo polvoriento que hay que limpiar para hacer sitio a lo nuevo. Los demás ejecutivos permanecían en silencio, prisioneros de una situación que se les había ido de las manos. Ya no había sonrisas cómplices. Solo había la incomodidad de presenciar un linchamiento moral que había ido demasiado lejos. Los guardias de seguridad, aún de pie junto a Elías, no se movían, atrapados entre una orden directa
y la extraña dignidad del hombre al que debían expulsar. Elías dejó que la tormenta de insultos se agotara. Dejó que Marcos vaciara todo su arsenal de desprecio hasta quedar sin aliento, con el pecho subiendo y bajando agitadamente. Cuando el silencio regresó, más tenso y frágil que nunca, Elías hizo algo que nadie esperaba. Levantó una de sus manos agrietadas, no en un gesto de defensa, sino como pidiendo la palabra en una asamblea de pueblo. Y con una calma que rayaba en lo sobrenatural dijo: «Un árbol sin raíces no da sombra, solo sirve para hacer leña». La metáfora, tan simple y tan profunda, resonó en la sala de cristal. Para ellos, acostumbrados a un lenguaje de activos y pasivos, de fusiones y adquisiciones, era como escuchar un idioma olvidado. Sin embargo, la entendieron. Entendieron que los estaba llamando huecos, frágiles, destinados a arder y desaparecer. La ofensa fue 1000 veces más potente que cualquier grito, porque no atacaba su negocio, atacaba su esencia, los despojaba de su poder y los dejaba desnudos en su falta de cimientos. Marcos se quedó sin palabras. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco pálido del shock. Había usado todo su poder, toda su retórica, toda su autoridad, y había fracasado. El viejo granjero no solo no estaba roto, sino que parecía haberse hecho más grande, más sólido. La silla de cuero ya no parecía engullirlo. Ahora parecía un trono rústico. La sala de juntas ya no era su coliseo. Se había convertido en el campo de Elías, y ellos eran los intrusos que no entendían las reglas de la siembra y la cosecha. La tensión se hizo insoportable. Los segundos se alargaban como minutos. El zumbido del aire acondicionado sonaba como un grito. Los ejecutivos se removían en sus asientos, evitando la mirada de Marcos, evitando la mirada de Elías. Deseaban que la tierra, o más bien el suelo de moqueta de lana virgen, se los tragara. La humillación había cambiado de bando. Ya no era el anciano el que estaba siendo juzgado, sino ellos. Y su veredicto era la vacuidad, la falta de raíces, la inutilidad de una riqueza que no daba sombra. Sintiendo la derrota inminente, Marcos cometió su último y más grave error. Decidió atacar el santuario, el único lugar que Elías no había expuesto, pero que él en su crueldad intuyó. ¿Sabe qué, Elías? Quédese con sus árboles y sus raíces. Probablemente es lo único que le queda. Me han dicho que su mujer ya no está para escuchar sus poesías de viejo granjero. La mención de Helena fue como una profanación. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Incluso los aliados más cercanos de Marcos se encogieron, horrorizados por la bajeza del golpe. Por primera vez en toda la reunión, una emoción visible cruzó el rostro de Elías. No fue ira, no fue dolor, fue una infinita y profunda tristeza. Sus ojos azules parecieron oscurecerse, como el cielo antes de una tormenta de verano. Bajó la mirada hacia sus manos, que reposaban sobre la mesa, y las observó durante un largo instante, como si estuviera leyendo en sus grietas la historia de su vida junto a ella. El público invisible, el espectador que había seguido cada humillación, sintió un nudo en la garganta. Este era el golpe final. Seguramente ahora se derrumbaría, pero no lo hizo. Cuando levantó la vista de nuevo, la tristeza había desaparecido, reemplazada por una determinación tan dura como el granito. Su espalda, si era posible, se enderezó aún más. Su mirada ya no era serena ni compasiva. Era la mirada de un juez a punto de dictar sentencia. Ya no estaba evaluando su carácter. Ya había tomado una decisión. El tiempo de las palabras y la paciencia había terminado. Lentamente, con una deliberación que atrajo todas las miradas de la sala, como un imán, Elías metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de trabajo. El movimiento fue tan pausado, tan cargado de significado, que el corazón de todos pareció detenerse. ¿Qué iba a sacar? ¿Un testamento? ¿Una foto? ¿Un arma? La imaginación de los presentes se desbocó, llenando el silencio con posibilidades aterradoras y dramáticas. Sus dedos, torpes por la artritis pero firmes por la convicción, emergieron del bolsillo. No sostenían un objeto amenazante, sostenían un simple fajo de papeles, doblado varias veces, gastado por los bordes y sujeto con una simple goma elástica. Un documento que parecía tan fuera de lugar en esa mesa de caoba como sus propias botas de trabajo. Con la misma lentitud ceremonial,
Elías quitó la goma elástica y la dejó a un lado. Desdobló los papeles con un cuidado reverencial. No se los mostró a nadie, simplemente los alisó sobre la superficie pulida de la mesa, justo delante de él. El crujido del papel viejo fue el único sonido en el universo de aquella sala. Todos los ojos estaban fijos en esos folios amarillentos, en la caligrafía anticuada que se adivinaba en ellos. El contrato multimillonario y el bolígrafo de oro, a pocos centímetros de distancia, parecían de repente objetos triviales, juguetes sin valor. Elías no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su acción había hablado por él. Había colocado su verdad sobre la mesa, una verdad que olía a tierra y a tiempo, a promesas y a legado. La arrogancia de la sala se había disuelto, reemplazada por una mezcla de miedo y una curiosidad insoportable. La calma del anciano ya no era un enigma, era el preludio de un trueno, y todos en esa sala, desde Marcos hasta el último de los analistas, sabían, con una certeza helada que les recorría la espina dorsal, que lo que estaba escrito en esos papeles iba a cambiarlo todo para siempre. El crujido de aquel papel viejo fue el sonido de un mundo que se partía en dos, el mundo de la arrogancia y el cristal, y el mundo de la tierra y la palabra. Sobre la superficie brillante de la caoba, los folios amarillentos parecían un mapa antiguo, un territorio sagrado profanado en un altar de la codicia. Marcos, todavía con el eco de su propia crueldad resonando en sus oídos, miraba los papeles con una mezcla de desprecio y una incipiente, terrible curiosidad. Esperaba un testamento, quizás una carta sentimental, el último y patético recurso de un hombre derrotado. No podía estar más equivocado. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía oír el latido acelerado de los corazones, un tamborileo de pánico que empezaba a extenderse como una plaga. Elías no levantó la voz, no necesitaba hacerlo. Su calma era ahora un arma de un poder incomprensible. Con la punta de su dedo índice, nudoso y manchado de tierra, deslizó el primer folio por la mesa hasta detenerlo justo delante de Marcos. El joven ejecutivo bajó la vista instintivamente. No era un informe financiero. No había gráficos ni proyecciones. Solo una caligrafía, clara y firme, y una serie de firmas y sellos notariales. Era una escritura de propiedad, pero no solo de una granja. El documento detallaba, parcela por parcela, la adquisición de cada trozo de tierra del valle durante los últimos 30 años. La granja de los López, el olivar de los García, el viñedo que fue de los Jiménez, todo. Una exclamación ahogada escapó de los labios de Laura. La analista que se sentaba a la derecha de Marcos se inclinó para ver mejor, sus ojos recorriendo las líneas, con una incredulidad que se transformaba en pánico. Los demás ejecutivos se agolparon, susurrando entre ellos, señalando los nombres, las fechas. La verdad comenzó a formarse en sus mentes como una monstruosa figura que emerge de la niebla. No estaban tratando con un simple granjero que se negaba a vender su parcela. Estaban tratando con el dueño de todo el valle. El hombre al que habían estado humillando no era un obstáculo en su camino, era el camino mismo. Marcos levantó la vista. Su rostro, una máscara de confusión y una creciente alarma. ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿Cree que puede detenernos con un puñado de papeles viejos? Su voz intentaba ser firme, pero temblaba. La arrogancia se había agrietado, y por las fisuras se asomaba un miedo puro y primitivo, el miedo a lo desconocido, a un poder que no podía cuantificar en sus hojas de cálculo. Elías, con una paciencia infinita, deslizó un segundo documento sobre la mesa. Este era diferente. Tenía el membrete de una de las firmas de Minman Sintus, abogados más prestigiosas del país. Y luego el tercero. Este era el golpe de gracia, un folio de papel timbrado, con el logotipo de la misma corporación para la que ellos trabajaban. Era el acta de constitución del consorcio de inversión que financiaba todo el proyecto. El documento que todos ellos conocían de memoria, el que representaba la fuente de su poder, de sus salarios, de sus trajes caros. Elías no dijo nada. Simplemente posó su dedo sobre una línea de texto en la parte superior de la primera página. Una línea que todos habían pasado por alto, considerándola una mera formalidad, el nombre de un holding empresarial anónimo y lejano.
presidente del Consejo de Administración y accionista mayoritario, Elías Vargas. El nombre resonó en el silencio como un disparo. No hubo gritos, no hubo exclamaciones, solo un vacío sonoro, la ausencia total de aire en los pulmones de todos los presentes. El tiempo pareció congelarse. Las luces de la ciudad, al otro lado del cristal, se convirtieron en un borrón de colores sin sentido. El único punto de enfoque en todo el universo era ese nombre, impreso en tinta negra, tan sólido y real como las manos agrietadas del hombre que lo señalaba. Elías Vargas, el granjero, el viejo de las botas sucias, el dueño de todo. El bolígrafo de oro que Marcos había deslizado con tanta soberbia rodó de sus dedos inertes y cayó al suelo con un tintineo metálico y solitario, un sonido ridículamente pequeño para marcar el fin de una era. Los rostros de los jóvenes ejecutivos se transformaron. La condescendencia se derritió como cera, dejando al descubierto máscaras de puro terror. Sus ojos, antes afilados y burlones, eran ahora pozos de pánico, fijos en Elías como si estuvieran viendo a un fantasma que acababa de firmar su sentencia de muerte profesional. Laura, la analista, se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una vergüenza tan profunda y abrasadora que le quemaba la cara. Recordó sus risitas, sus susurros cómplices. Cada palabra de desprecio que había pensado o compartido se repetía ahora en su mente como una acusación. El ejecutivo del traje gris perla, el que se había preocupado por la moqueta, parecía haberse encogido dentro de su ropa. Miraba el suelo incapaz de levantar la vista, como si el polvo de las botas de Elías se hubiera convertido en ceniza para cubrir su humillación. El desmoronamiento de Marcos fue total, un colapso estructural de su propia identidad. Su cuerpo entero temblaba, su mandíbula se movía pero no salían palabras. Era un hombre despojado de todo, de su poder, de su estatus, de su autoengaño. Miró a Elías y por primera vez lo vio de verdad. No vio a un anciano, sino a un titán, un gigante que había permanecido en silencio mientras ellos, niños jugando con cerillas, intentaban quemar su bosque. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. No estaban en una sala de juntas, estaban en el tribunal de aquel hombre, y ya habían sido juzgados. Elías retiró lentamente su dedo del papel, recogió los documentos con el mismo cuidado con que los había presentado y los volvió a guardar en el bolsillo de su chaqueta. El acto tenía una finalidad devastadora. Había mostrado su poder y ahora lo retiraba, dejándolos solos con las consecuencias de su ceguera. Y entonces, finalmente, volvió a hablar. Su voz no era de triunfo, sino de una profunda y melancólica sabiduría. La humillación no disminuye a quien la recibe, Marcos. No me habéis hecho más pequeño con vuestras palabras. La humillación solo disminuye a quien la ejerce. Os ha vaciado por dentro, hasta dejaros solo con vuestra propia soberbia. Cada palabra era una verdad tallada en piedra, una lección que llegaba demasiado tarde. La sala se llenó de sollozos ahogados. Eran los sonidos del arrepentimiento, de la vergüenza pública, de las carreras que se desvanecían ante sus ojos. Elías se levantó. Su figura, recortada contra el ventanal que mostraba la ciudad a sus pies, parecía llenar toda la habitación. Ya no era un anciano perdido. Era el patriarca, el juez, el dueño del destino de todos ellos. Su sombra se alargó sobre la mesa de caoba, cubriendo los restos de su presentación, sus gráficos sin alma, sus proyecciones vacías. Miró a los rostros destrozados que tenía delante, y su voz se suavizó, adquiriendo un tono casi paternal. Creíais que la riqueza estaba en estos despachos, en estos trajes, en los números que parpadean en una pantalla. Pasasteis la vida persiguiendo el sol, sin entender que sin raíces, el sol no alimenta, quema. La verdadera riqueza, muchachos, no está en el bolsillo, está en el corazón y en la palabra que se da. Y yo le di mi palabra a mi mujer, sobre esta misma tierra que queríais ahogar en cemento. La mención de su esposa, que antes había sido utilizada como un arma cruel por Marcos, ahora se convertía en el fundamento de su autoridad moral. Era el origen de su fuerza, el propósito inquebrantable que ellos nunca podrían entender. La promesa a Helena
no era una debilidad sentimental, era el contrato más vinculante que existía, sellado no con tinta, sino con amor y memoria. Marcos no pudo soportarlo más. Se deslizó de su silla, cayendo de rodillas sobre la costosa moqueta que tanto le había preocupado. Sus manos se juntaron en un gesto de súplica, su rostro bañado en lágrimas. «Perdóneme, señor Vargas. Por favor, perdóneme. Yo no sabía, no entendía». Su voz era un hilo quebrado, el lamento de un hombre que ha perdido su alma y acaba de darse cuenta. La imagen era patética y poderosa, el rey de la selva de cristal, arrodillado ante el viejo león de la montaña. El resto del equipo permanecía congelado, presenciando la humillación final de su líder. Una humillación que no era infligida, sino autoinfligida. Habían participado en un circo de crueldad, y ahora el payaso principal se arrastraba por el suelo. Nadie se movió para ayudarlo. Estaban paralizados por su propia culpa y por el miedo a lo que vendría después. Elías miró a Marcos arrodillado a sus pies. No había satisfacción en su rostro, ni ira ni desprecio, solo una profunda y agotada tristeza. Había venido a evaluar su carácter y el resultado era desolador. Había encontrado un desierto donde esperaba encontrar al menos un brote de integridad. La victoria tenía un sabor amargo, el sabor de la decepción humana. Los guardias de seguridad, que habían permanecido inmóviles junto a la puerta durante toda la revelación, ahora parecían dos estatuas absurdas, testigos mudos de un cambio de poder tan sísmico que había redefinido la realidad de aquella sala. Su orden de expulsar al anciano era ahora un eco ridículo de un mundo que ya no existía. Elías caminó lentamente alrededor de la mesa, sus botas de trabajo marcando un camino silencioso sobre la moqueta. Se detuvo junto al lugar donde había caído el bolígrafo de oro, se agachó con un leve quejido de sus rodillas y lo recogió. Sí. Metal frío y pesado se sentía extraño en su mano, acostumbrada a la madera y la tierra. Lo sostuvo por un momento, observando su propio reflejo distorsionado en la superficie dorada. Se enderezó y se acercó al extremo de la mesa donde estaba el contrato que querían que firmara. El documento yacía allí, abandonado, un testamento de su arrogancia. Con la otra mano, Elías sacó de su bolsillo la vieja goma elástica que había sujetado sus papeles, la colocó junto al contrato. Luego, sostuvo el bolígrafo de oro sobre el papel. La sala entera contuvo la respiración. El futuro de todos ellos pendía de la punta de ese bolígrafo. ¿Iba a firmar su despido? ¿Iba a desmantelar la compañía? ¿Iba a ejercer la venganza que tan ricamente se habían ganado? El poder que ahora ostentaba era absoluto, y su primera decisión marcaría el rumbo de todo lo que vendría después. Su rostro era una máscara impenetrable, sus ojos azules fijos en el papel, y la pregunta que heló el aire no era qué había hecho, sino qué era lo que iba a hacer a continuación. La punta del bolígrafo de oro se cernió sobre el contrato, una amenaza dorada suspendida en el aire denso de la sala. Todos los ojos, ahora despojados de arrogancia y llenos de un pánico reverencial, estaban fijos en la mano de Elías. Esperaban un trazo furioso, la firma en una orden de despido masivo, la aniquilación de sus carreras. Pero la mano de Elías no se movió hacia la línea de puntos, con una lentitud que era en sí misma una lección sobre el poder de la paciencia. Giró el pesado contrato, dejando a la vista su reverso, una página en blanco, inmaculada, un lienzo virgen en un mundo de cláusulas y letra pequeña, y sobre esa página, con la caligrafía firme de quien ha firmado pactos con la tierra y las estaciones, escribió dos palabras: Fundación Raíces. No hubo un discurso, no hubo un grito de victoria. Elías simplemente dejó el bolígrafo sobre la mesa, junto a las dos palabras que acababan de rediseñar el futuro. Se giró hacia los Miromonmana, rostros pálidos y atónitos de los ejecutivos. Este proyecto, dijo con una voz que ya no era grave, sino simplemente cansada, se cancela. El valle no será ahogado en cemento. En su lugar, construiremos algo que dé sombra de verdad. Una fundación que invertirá en la gente de aquí, en agricultura sostenible, en una pequeña clínica para nuestros niños, un proyecto que honre la memoria en lugar de destruirla. Miró a Marcos, que seguía en el suelo, un hombre roto en un traje caro. Y para usted,
Muchacho, y para su equipo no hay despidos. Hay una matrícula. La confusión en el rostro de Marcos era absoluta. ¿Matrícula? Elías asintió lentamente. A partir de mañana, vuestro despacho será mi campo. Vuestros informes serán asadas y vuestros objetivos de mercado serán las semillas que plantéis. Vais a pasar los próximos 6 meses aprendiendo de dónde viene la comida que coméis, el agua que bebéis y el aire que respiráis. Vais a aprender a escuchar a la tierra antes de intentar venderla. No, es un castigo. Es la única oportunidad que tendréis de encontrar vuestras propias raíces, y solo cuando entendáis lo que cuesta hacer crecer algo, estaréis preparados para dirigir algo que merezca la pena. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, sin mirar atrás. Los 2 guardias de seguridad, como si despertaran de un trance, se apartaron instintivamente, abriéndole paso con una deferencia que bordeaba la veneración. El zumbido del aire acondicionado de la ciudad se disolvió en el vicious canto de las cigarras. 6 meses después, el sol del atardecer no se reflejaba en el cristal de un rascacielos, sino en el tejado de un edificio bajo y blanco, enclavado en el corazón del valle. Sobre la puerta, unas letras sencillas y elegantes decían: Ala Pediátrica Elena Vargas. Un grupo de niños reía en un pequeño parque de juegos cercano, sus pulmones llenándose de un aire limpio y puro. Entre ellos, un niño de pelo alborotado y mejillas sonrosadas corría más rápido que nadie, persiguiendo una mariposa. Era Leo. Su risa, fuerte y sana, era la melodía de una promesa cumplida, el dividendo más valioso que Elías jamás podría haber imaginado. La Fundación Raíces no solo había salvado el valle, lo había hecho florecer. Los viejos agricultores, antes amenazados por la expropiación, ahora eran asesores en un programa de agricultura ecológica que proveía de alimentos frescos a la región. Los jóvenes, que antes huían a la ciudad en busca de oportunidades, ahora encontraban trabajo en la cooperativa, en la clínica, en el pequeño centro de investigación que estudiaba cómo proteger los acuíferos. La inversión de Elías no había generado beneficios trimestrales en un informe financiero, sino algo mucho más duradero: una comunidad próspera, sana y con futuro. Había sembrado esperanza, y la cosecha era la dignidad. A unos cientos de metros de la clínica, en un campo recién arado, un hombre se enderezaba para estirar la espalda. Vestía ropa de trabajo manchada de tierra y sudor. Sus manos, antes suaves y acostumbradas a las pantallas táctiles, estaban ahora encallecidas, con pequeñas heridas que ya no le dolían. Era Marcos. Levantó la vista hacia el sol poniente, que teñía el cielo de naranjas y púrpuras. Su rostro, curtido por el sol y el viento, ya no mostraba la tensión de la ambición, sino una calma que nunca antes había conocido. Observó la tierra oscura y fértil, y por primera vez en su vida no vio una parcela con un valor monetario, sino un milagro de vida y paciencia. Elías se acercó a él en silencio, llevando 2 vasos de agua fresca del pozo. Le ofreció uno a Marcos sin decir palabra. El joven lo aceptó, sus dedos rozando los del anciano en un gesto de gratitud que iba más allá de la sed. Bebieron juntos, mirando el horizonte. El silencio entre ellos ya no era un abismo de desprecio, sino un espacio de entendimiento compartido. Fue Marcos quien lo rompió, su voz más grave, más lenta que antes. Creí que el poder era construir cosas grandes, dijo, casi para sí mismo. Ahora veo que el verdadero poder es saber cuidar de las pequeñas. Elías posó una mano en su hombro, un gesto que meses atrás habría sido impensable. Un negocio de verdad, muchacho, le respondió, repitiendo la lección final. Es como un árbol. Si no tiene raíces fuertes, la primera tormenta se lo lleva. Y tú, Marcos, por fin has empezado a echar las tuyas. El joven no pudo contener una lágrima, pero no era de vergüenza ni de derrota. Era una lágrima de liberación, el bautismo, de un hombre que se había perdido en la cima del mundo y se había encontrado en el fondo de un surco. Más tarde, cuando la luna comenzaba a asomar tras la colina, Elías estaba sentado en el viejo banco de madera bajo el roble centenario. A su lado, su hija leía un libro en la penumbra, mientras Leo, agotado de tanto correr, dormía con la cabeza apoyada en el regazo de su abuelo. Elías acariciaba su pelo, sintiendo el ritmo tranquilo de su respiración. Miró el valle que se extendía ante él,
ahora a salvo, ahora lleno de vida. La promesa a Helena estaba cumplida. No solo había protegido la tierra, había cultivado un futuro sobre ella. No había nada más que decir. El silencio estaba lleno de amor, de paz y del peso satisfactorio de una palabra mantenida contra viento y marea. Nunca juzgues a un hombre por la ropa que viste o la suciedad de sus manos, pues a menudo esas manos han construido los cimientos sobre los que otros, con manos limpias, creen gobernar. El carácter no se forja en el acero de las torres de oficinas, sino en la tierra paciente que lo soporta todo, que transforma la muerte en vida, que espera en silencio bajo el invierno más crudo, sabiendo que la primavera siempre, siempre regresará. La fortuna puede comprar un edificio, pero solo el carácter puede construir un hogar. Y en el silencio de aquel valle, bajo un cielo estrellado que ninguna luz de ciudad podría apagar, una verdad universal se hizo tan clara y pura como el agua del manantial. Una lección aprendida, en una sala de juntas, pero sellada para siempre en el corazón de la tierra. Hoy sé que la verdadera riqueza está en el carácter. Señor, con todo el respeto, aquí hablamos de sinergias y proyecciones de mercado, no de plantar patatas. La frase, afilada como un fragmento de cristal, cortó el aire estéril de la sala de juntas. Quedó suspendida por un instante, un veneno buscando una vena, y luego, como una infección silenciosa, se extendió en forma de risas. No eran carcajadas, sino pequeños bufidos de superioridad, sonrisas cómplices intercambiadas entre trajes caros y relojes de lujo. El sonido de la arrogancia, tan pulcro y afilado como el acero y el vidrio que los rodeaban en aquel piso 40. Y en el centro de esa burla, como una isla de tierra en un océano de asfalto, se sentaba Elías. Su presencia era una ofensa para la estética del lugar. El aire que respiraban olía a café importado y a una ambición tan desmedida que casi podía saborearse, un sabor metálico y frío. Las paredes de cristal mostraban una ciudad a sus pies, un tapiz de luces y prisas anónimas, un mundo que él no entendía y que, a todas luces, no lo entendía a él. Sobre la mesa de caoba, tan larga y oscura que parecía un lago helado, sus manos eran un manifiesto. No eran las manos de un hombre que firmaba contratos con bolígrafos de oro, eran las de uno que arrancaba malas hierbas y sentía el pulso de la tierra. Estaban agrietadas, surcadas por líneas que contaban historias de sequías y cosechas, manchadas por un polvo rojizo que ningún jabón de ciudad podría borrar del todo. Marcos, el joven y brillante líder del equipo, el autor de la humillación, sonreía con la satisfacción de un depredador que acaba de mostrar los dientes. Su pelo, engominado con una precisión matemática, y su traje, cortado a la perfección, eran su armadura. Proyectó un gráfico en la pantalla gigante, una explosión de flechas ascendentes y cifras prometedoras. Habló de optimización, de apalancamiento, de un futuro construido sobre algoritmos que predecían la codicia humana. Pero Elías no miraba la pantalla, miraba los rostros, buscaba en sus ojos algo que los gráficos no podían mostrar, algo que él llamaba carácter. Y esa calma, esa atención fija en sus almas y no en sus palabras, comenzaba a irritar a Marcos. Con un suspiro teatral, el joven ejecutivo detuvo su presentación, se giró hacia el anciano, adoptando ese tono de falsa paciencia que es la forma más cruel de la condescendencia. Entiendo que todo, esto pueda sonarle un poco abstracto, es un mundo muy diferente al bueno, al suyo. No se preocupe, no esperamos que lo entienda todo. Su aprobación, en realidad, es una mera formalidad, un gesto de cortesía. Las palabras eran suaves, pero el veneno estaba en la intención. Cada sílaba era un pequeño golpe, un intento de reducirlo a una anécdota, a un viejo granjero perdido en la gran ciudad, una pieza de museo que había que desempolvar antes de guardarla para siempre. El murmullo de desprecio crecía. Dos de los ejecutivos más jóvenes, sentados al otro lado de la mesa, intercambiaron una mirada y una sonrisa burlona. Uno de ellos se inclinó para susurrarle algo al oído a su compañero, y aunque sus palabras fueron inaudibles, el gesto fue un grito. Era un acto de exclusión, una forma de trazar una línea invisible que dejaba a Elías completamente solo, un náufrago en una isla de soberbia. La sala, que antes era solo un espacio de negocios,
se había transformado en un tribunal donde él era el único acusado, y su crimen era su apariencia, su olor a tierra, su silencio profundo como un pozo. Tras un largo silencio que pareció estirar el tiempo hasta casi romperlo, Elías finalmente habló. Su voz, a diferencia de las de ellos, no era afilada ni rápida, era grave, lenta, como si arrastrara el peso de la tierra en cada palabra. ¿Y esta inversión?, preguntó, con una sencillez que desarmaba y confundía a partes iguales, ¿da buena sombra? La pregunta cayó en la sala como una piedra en un estanque de aguas tranquilas. La confusión inicial dio paso a una nueva oleada de burlas, esta vez más evidentes, menos contenidas. ¿Sombra? Acababa de preguntar por la sombra. La metáfora, tan clara para un hombre que había pasado su vida buscando el cobijo de los árboles, era un idioma extranjero para aquellos que solo conocían la sombra proyectada por los rascacielos. Marcos soltó una carcajada corta y seca, un sonido feo y metálico. ¿Sombra? Señor Elías, nosotros no invertimos en sombra, invertimos en rentabilidad, en activos que generan dividendos. Su retorno de la inversión, si me permite la analogía, sería el sol, no la sombra. Se giró hacia su equipo, buscando su aprobación, y la recibió en forma de asentimientos y más sonrisas condescendientes. Estaba claro que se veían a sí mismos como titanes de las finanzas explicando el universo a una tribu recién descubierta, a un hombre que aún creía que los dioses vivían en los árboles. Pero Elías no había terminado. Su calma no era debilidad, era un ancla. ¿Y protege lo que ya está plantado?, continuó, su mirada fija, sin parpadear, unos ojos de un azul tan profundo que parecían contener el cielo entero de su valle. La paciencia de Marcos comenzó a agotarse. Su sonrisa se convirtió en una mueca de fastidio. Mire, Elías, dejémonos de acertijos del campo. Estamos hablando de un proyecto multimillonario que redefinirá el paisaje económico de la región. No tenemos tiempo para poesías. O está con nosotros o no lo está. Pero le ruego que no nos haga perder más el tiempo con sus preguntas pintorescas. El insulto ya no era velado, era directo, brutal, la estocada final para acabar con la paciencia del viejo. El ambiente se volvió más pesado, ya no había risas contenidas, solo un silencio denso, cargado de un desdén casi palpable. La atención se desvió de los gráficos y las cifras hacia el polvo en las botas de Elías. Un ejecutivo, con un traje gris perla, que probablemente costaba más que la cosecha de todo un año, hizo un gesto de asco casi imperceptible al mirar el suelo cerca de los pies del anciano. «Cuidado, no vaya a manchar la moqueta con esas botas, Elías», soltó Marcos, con una falsa preocupación en la voz. «Esta moqueta de lana virgen cuesta más que su viejo tractor». La sala entera pareció asentir en silencio. La ofensa ya no era solo contra el hombre, sino contra su mundo. Esa fue la señal que el resto esperaba. La humillación se volvió un deporte de equipo. Comenzaron a bombardearlo con tecnicismos, lanzando palabras como EBITDA, due diligence y venture capital como si fueran piedras. Lo hacían a propósito, hablando cada vez más rápido, superponiendo sus voces, creando una barrera de sonido y arrogancia diseñada para aplastarlo, para hacerlo sentir pequeño, ignorante, invisible. Querían que se rindiera, que bajara la cabeza y firmara el papel que le pusieran delante sin hacer más preguntas incómodas, que volviera a su mundo de patatas y tractores viejos. La sala de juntas se había convertido en un coliseo moderno, y ellos eran los leones, rodeando a su presa, disfrutando del espectáculo de su poder. Cada nuevo término técnico era un zarpazo, cada mirada de superioridad, una mordida. Lo observaban, esperando una reacción. Esperaban ver la confusión en su rostro, la vergüenza en su postura, la ira impotente en sus ojos. Esperaban que se encogiera en su asiento, que pidiera disculpas por no entender, que admitiera su derrota ante la apabullante modernidad que ellos representaban. Pero Elías no les dio esa satisfacción. Mientras la tormenta de palabras y desprecio arreciaba a su alrededor, él permanecía inmóvil. Su espalda estaba recta. Sus manos seguían reposando tranquilamente sobre la mesa, un ancla de calma en un mar de hostilidad. No había miedo en su mirada, ni rabia, ni humillación. Solo había una profunda, inquebrantable serenidad.
Era como un roble centenario en medio de una ventisca, impasible, firme, arraigado a algo que ellos no podían ver ni comprender, algo mucho más profundo que los cimientos de aquel rascacielos. El bombardeo de jerga finalmente cesó. Los jóvenes ejecutivos, sin aliento y un poco desconcertados por la falta de reacción, guardaron silencio. Todos los ojos estaban fijos en el anciano. El único sonido era el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado, un pulso artificial en una sala que de repente se sentía vacía de vida. De verdad, la tensión era palpable. ¿Por qué no se rompía? ¿Por qué no se defendía? ¿Acaso no entendía el alcance de la ofensa, la profundidad de la humillación a la que estaba siendo sometido? Marcos, visiblemente frustrado, se recostó en su silla, un gesto de falso dominio que apenas ocultaba su desconcierto. Bueno, Elías, parece que le hemos dejado sin palabras. No se preocupe, es normal. Ahora, si nos hace el favor, solo necesitamos su firma aquí. Deslizó un contrato encuadernado en cuero y un bolígrafo de oro por la superficie pulida de la mesa. El bolígrafo se detuvo justo delante de las manos agrietadas de Elías, un objeto de lujo reluciente frente a la evidencia del trabajo duro. El contraste era, una vez más, una bofetada silenciosa. La sala entera contuvo la respiración. Era el momento culminante de su pequeña obra de teatro. El viejo granjero, derrotado por su propia ignorancia, finalmente cedería. Firmaría el documento que no entendía y se marcharía, dejando su mundo atrás para que ellos pudieran construir el suyo sobre sus ruinas. Era la victoria de la modernidad sobre la tradición, del asfalto sobre la tierra, del ruido sobre el silencio, o eso creían ellos. Pero Elías no movió un solo dedo hacia el bolígrafo. En su lugar, levantó la vista lentamente, y por primera vez desde que había comenzado la reunión, una expresión diferente cruzó su rostro. No era derrota, no era confusión, era algo parecido a la lástima, y en el fondo de sus ojos azules, casi imperceptible, brilló una chispa, un destello de algo que ninguno de ellos supo interpretar, un conocimiento antiguo y poderoso. El silencio se hizo aún más profundo. La arrogancia en los rostros de los jóvenes comenzó a flaquear, reemplazada por una incipiente duda. Aquel anciano no actuaba como un hombre vencido, actuaba como un hombre que estaba exactamente donde quería estar, observando, esperando, como si el verdadero poder en esa sala no residiera en sus gráficos ni en sus trajes caros. La calma de Elías ya no era desconcertante, era alarmante, y la pregunta que flotaba en el aire, no formulada pero sentida por todos, era devastadora en su simplicidad. ¿Qué era lo que no estaban viendo? Ese bolígrafo de oro, frío y arrogante, yacía sobre la caoba como un lingote abandonado. Para ellos, era un instrumento de poder, la herramienta con la que se dibujaban futuros en papel timbrado. Para Elías, no era más que un trozo de metal sin alma. Sus ojos no veían el brillo del oro, sino el reflejo distorsionado de una luz de quirófano, el destello fugaz de una lágrima en la mejilla de su hija, el miedo en los ojos de su pequeño nieto, Leo. Ese bolígrafo no podía firmar la única cosa que importaba, no podía firmar la salud, no podía firmar una promesa. La riqueza de un hombre no está en las ropas que viste, ni en el oro que sostiene. Está en el peso de la palabra que da, y la palabra de Elías era tan pesada como la tierra que había labrado durante 70 años. La sala de juntas se desvaneció por un instante. El zumbido del aire acondicionado fue reemplazado por el canto de los grillos al atardecer. Ya no estaba en el piso 40, sino bajo el viejo roble que su abuelo había plantado 100 años atrás. A su lado, sentada en un banco de madera que él mismo había construido, estaba Elena, su esposa. Su cabello, ya plateado, recogía los últimos rayos del sol. Sus manos, arrugadas pero suaves, sostenían las de él. No miraban a la ciudad, sino al valle que se extendía ante ellos, una colcha de retales verdes y ocres que era su vida entera. Fue allí, con el olor a tierra húmeda y a lavanda, donde le hizo la promesa. No fue con un bolígrafo de oro, sino con un susurro. Cuida de todo esto, Elías. Cuida de nuestras raíces. No dejes que lo conviertan en un desierto de cemento. Prométeme que nuestro nieto podrá respirar este mismo aire. Una tos fingida lo trajo de vuelta al presente. Era Marcos, impaciente, con la mandíbula tensa. ¿Se encuentra bien, Elías? ¿Necesita que le leamos el documento?
A veces, la letra pequeña puede ser confusa. La condescendencia goteaba de cada palabra, espesa y venenosa. Los otros ejecutivos sonrieron, disfrutando del espectáculo. Veían a un anciano perdido en sus recuerdos, un hombre senil, abrumado por la complejidad del mundo moderno. No podían imaginar que en ese silencio, Elías estaba consultando con el único consejo de administración que le importaba, el recuerdo de Helena. Y el veredicto de ese consejo era inmutable. La promesa era innegociable. Cada insulto, cada mirada de desprecio, era como una ráfaga de viento contra ese roble centenario. Podían agitar sus hojas, pero nunca podrían tocar sus raíces. Esas raíces eran la promesa. Eran las mañanas de helada, trabajando la tierra hasta que sus manos sangraban. Eran las noches en vela esperando la lluvia. Eran los brazos de Helena rodeándolo después de una mala cosecha, susurrándole que la tierra siempre provee, que la paciencia es la semilla más importante. ¿Qué sabían estos jóvenes de semillas? Ellos solo sabían de beneficios trimestrales, de gráficos que subían y bajaban como un corazón enfermo. No entendían el ritmo lento y poderoso de la vida real. El valor no se mide por la apariencia, sino por la promesa que se cumple. Esa frase, que su padre le había repetido tantas veces, resonaba ahora en su cabeza con la fuerza de un trueno. Miró a Marcos, que seguía sosteniendo el contrato como si fuera un trofeo. Vio en sus ojos un hambre insaciable, la misma hambre que había visto en las plagas de langostas que a veces arrasaban los campos, un hambre que consume sin crear, que destruye sin construir, y se dio cuenta de que el verdadero peligro no era el proyecto en sí, sino la mentalidad que lo impulsaba, una mentalidad que no veía un valle, sino una parcela edificable, que no veía un río, sino un recurso hídrico, que no veía a las personas, sino a los consumidores. «Vamos, Elías, se nos acaba el tiempo», insistió Marcos, su voz adquiriendo un filo más duro. «Tenemos otras reuniones, otros inversores que, si entienden el lenguaje del progreso. No podemos pasar toda la tarde esperando a que decida si el color de la tinta le gusta». La humillación se había vuelto más directa, más desesperada. La calma de Elías los estaba desquiciando. Era un espejo en el que su propia arrogancia se reflejaba de una forma monstruosa, y no les gustaba lo que veían. Necesitaban romperlo, necesitaban una reacción, una palabra airada, un gesto de derrota, cualquier cosa que confirmara su superioridad. Pero Elías, les dumpemis, ofreció silencio. Un silencio que no era vacío sino lleno de memoria y propósito. Recordó a Leo, su nieto, corriendo por los campos, sus pequeñas botas llenando de barro la entrada de la casa. Recordó su risa, tan clara y limpia como el agua del manantial, y recordó el diagnóstico del médico, unos pulmones débiles, una sensibilidad al aire contaminado de la ciudad. El campo era su refugio, su medicina. Este proyecto, con sus fábricas y su polución, no solo se tragaría la tierra de Helena, envenenaría el aire de Leo. La promesa ya no era solo un acto de amor hacia su difunta esposa, era un acto de supervivencia para su descendencia. El ejecutivo del traje gris perla, el que se había preocupado por la moqueta, intervino con una voz melosa y falsa. «Señor Vargas, quizás deberíamos explicarle los beneficios directos para usted. Su propiedad se revalorizará exponencialmente. Podrá permitirse la mejor atención médica, una vida de lujos que nunca ha soñado. Imagínelo, no más madrugones, no más trabajo bajo el sol. Podrá descansar». La oferta era una trampa envuelta en seda. Le ofrecían dinero a un hombre cuyo tesoro era intangible. Le ofrecían descanso a un hombre cuya fuerza provenía del trabajo. Era como ofrecerle agua salada a un náufrago sediento. La palabra descansar le provocó una sonrisa interna, amarga y triste. Descansar era lo que Helena hacía ahora, bajo la sombra de ese roble, y él descansaría a su lado cuando llegara el momento. Pero hasta entonces tenía trabajo que hacer. Tenía una promesa que cumplir, y esa promesa no se podía comprar. No tenía precio. «Custe lo que custe», se repitió a sí mismo. Era el mantra que lo había sostenido durante los últimos meses, desde que se enteró de los planes de esta corporación. «Custe lo que custe». Marcos, interpretando la falta de respuesta como una debilidad, decidió dar el golpe de gracia. «Mire, Elías, seamos sinceros. Usted es un anacronismo,
un vestigio de un mundo que ya no existe. Su granja, su valle, son un freno para el desarrollo. La gente necesita empleos, necesita futuro, y usted con su sentimentalismo rural se interpone en el camino. ¿Cree que tiene algún derecho a detener el progreso por una vieja promesa? ¿Quién se cree que es? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de todo el desprecio del que era capaz. La sala entera se sumó al ataque. Ya no eran solo Marcos, eran todos. Le hablaron de expropiación, de normativas urbanísticas, de la inevitabilidad del cambio. Dibujaron un futuro en el que él no tenía cabida, un mundo brillante y eficiente, donde los viejos granjeros como él solo eran un pie de página en los libros de historia. Lo rodearon, verbalmente, como una manada de lobos a un viejo león. Sentían la victoria cerca, podían saborearla. Estaban convencidos de que su lógica, su poder, su visión del mundo eran las únicas válidas. Y mientras ellos hablaban, Elías pensaba en las estaciones. Pensaba en cómo el invierno siempre parece el final, cómo la tierra se vuelve dura y fría, y parece que nada volverá a crecer. Pero un granjero sabe que bajo esa superficie helada, la vida espera. Sabe que las raíces siguen ahí, silenciosas, acumulando fuerza. Sabe que la primavera siempre llega. Estos jóvenes solo conocían el verano perpetuo de sus oficinas con aire acondicionado. No entendían el ciclo completo. No entendían el poder de la resistencia silenciosa. La riqueza de un hombre no se mide por el ruido que hace, sino por la solidez de sus cimientos. Y los cimientos de Elías estaban hundidos en la roca madre de la lealtad y el amor. Cada palabra arrogante que le lanzaban era absorbida por esa base, neutralizada, convertida en nada. Ellos creían que lo estaban demoliendo, pero solo estaban gastando sus propias fuerzas contra un muro que no podían ver. Un muro construido con décadas de trabajo, de amor y de pérdida. El bombardeo de palabras cesó. La sala quedó en un silencio expectante. Todos los ojos estaban clavados en él, esperando la rendición final. El aire estaba tan tenso que parecía a punto de romperse. La platea invisible, el espectador que observa desde la distancia, se hacía la misma pregunta que los ejecutivos. ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué soporta esta humillación con tanta calma? ¿Qué es lo que esconde tras esa fachada de serenidad campesina? Marcos se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del de Elías. Su voz fue un susurro sibilante, una amenaza final. Se acabó el juego, anciano. O firma ese papel ahora mismo, o llamaré a seguridad y lo sacaremos de aquí a rastras. Y créame, me aseguraré de que no vuelva a acercarse a menos de 1 kilómetro de cualquier edificio que valga más que su miserable vida. El ultimátum estaba sobre la mesa, junto al bolígrafo de oro. Era la última carta de un jugador que ha apostado todo a la intimidación. Elías levantó la vista del bolígrafo y la fijó en los ojos de Marcos. No había odio en su mirada, ni miedo, ni siquiera ira. Había una calma profunda, la calma del ojo de un huracán. Y había algo más, algo que heló la sangre del joven ejecutivo. Era una especie de compasión, de lástima, como si estuviera mirando a un niño que acaba de cometer un error terrible y aún no es consciente de las consecuencias. No apartó la mirada, dejó que el silencio se estirara, que la amenaza de Marcos se disolviera en su propia impotencia. Cada segundo que pasaba sin que Elías se inmutara era una victoria silenciosa, una grieta más en la fachada de confianza de sus oponentes. La duda comenzó a extenderse por la sala. ¿Y si se habían equivocado? ¿Y si este viejo no era tan simple como parecía? La pregunta ya no era por qué no reaccionaba, sino qué estaba esperando. El peso de la promesa le daba una fuerza que ellos no podían comprender. No luchaba por dinero, ni por poder, ni por ego. Luchaba por el legado de su amor y por el futuro de su sangre. Y un hombre que lucha por algo así es invencible. Ellos lo habían subestimado. Lo habían juzgado por sus manos agrietadas y su camisa de franela. No habían visto el ejército de recuerdos, el pacto sagrado, la montaña de determinación que se ocultaba tras sus ojos cansados. Marcos, incapaz de soportar más esa mirada serena y acusadora, se apartó bruscamente. Su rostro estaba rojo de ira y frustración. «¡Seguridad!», gritó hacia el intercomunicador de la mesa. «¡Saquen a este hombre de mi vista!».
La orden era un acto de desesperación, el reconocimiento de su fracaso para doblegarlo. Pero incluso ante la amenaza de la fuerza física, Elías no se movió. Permaneció sentado, erguido, como el roble de su colina. La tormenta había pasado y él seguía en pie. Sabía que el invierno estaba a punto de terminar y que la primavera, su primavera, estaba a punto de comenzar. La platea contuvo el aliento, sintiendo que el momento de la verdad estaba más cerca que nunca. La calma del anciano ya no era un misterio, era una advertencia de que el poder real en esa sala estaba a punto de cambiar de manos de una forma que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. Dos hombres uniformados, con el logotipo de la corporación bordado en plata sobre el bolsillo de sus impecables camisas, entraron en la sala. No eran guardias de seguridad toscos, sino figuras pulcras y eficientes, con auriculares discretos y un aire de profesionalidad fría que resultaba aún más intimidante que la fuerza bruta. Se movieron con una sincronía ensayada, flanqueando la puerta, esperando la orden. Sus miradas no se posaron en Elías, como si fuera una persona, sino como si fuera un problema logístico, un objeto